Dios les bendiga, hermanos. Le habla su servidor en Cristo Jesús, su hermano Luis Fernando Vázquez, por la gracia del Señor, una vez más con ustedes en su canal ADN Apostólico. Hoy, con una serie de temas que Dios nos va a ayudar y nos va a enseñar. La disciplina de la santidad. En esta hora vamos a orar al Señor para que nos asista y nos ayude en el nombre del Señor Jesús. Padre Celestial, te invitamos a nuestras casas, te invitamos a nuestro corazón. Háblanos y enséñanos tu palabra. Queremos ser edificados en el nombre de Jesús. Amén. Voy a permitir leer en el libro de Éxodo capítulo 34, verso 14. Dice así: Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué el Señor Jesús nació en la época que nació, bajo el régimen que nació y bajo las circunstancias políticas, sociales y económicas de la época del tiempo de Israel? Desde el libro de Malaquías hasta el libro de Mateo, la historia registra que el Señor quedó en un silencio y Dios no habló por medio de profetas. Se cuenta que hubo un tiempo de más de 200 años donde el Señor estuvo guardando silencio. Y entre más silencio guardaba el Señor, las cosas se iban complicando. Porque lo que el pueblo quería era una luz de esperanza. Dios siempre hablaba y Dios siempre solucionaba. Pero en este tiempo no había ni solución ni palabra de Dios. Solo promesas estaban ahí establecidas en el libro y el pueblo de Israel estaba de mal en peor. Bajo la administración del Señor siempre habrá gente enemiga de lo que Dios quiere. Es por eso que la manera de trabajar de Dios a veces no la vamos a entender. Dios nunca retrasa sus promesas, Dios nunca se tarda. Detrás de todo siempre tiene un plan. Judea estaba bajo una administración de un gobernante y en el año sexto hubo una revuelta que enfatizó los pensamientos de los israelitas, al punto que todo el pueblo alzó su voz y la historia registró que el pueblo dijo: solo tenemos un rey y su nombre es Jehová. Y en un reino solo hay un rey. No pueden haber dos reinos, no pueden haber dos reyes, solo debe haber uno. Y ellos tenían esa consigna, y bajo esa consigna los pensamientos de los jóvenes y de las personas que estaban alrededor se hincharon, se afamaron, se solentaron en contra de Roma, al punto que nació una corriente llamada los celotes. Estos celotes se dispusieron a tener una especie de celo por Dios y por todo lo que Israel respiraba, guardaba, la Torá, todo lo que ellos tenían para sí, ellos lo tenían como algo muy santo. El problema era que esta santidad era mezclada de una manera muy violenta. Ellos hacían parte de una violencia, que hacían parte de un movimiento político que estaba por debajo de lo establecido, porque aunque no lo queramos admitir, era un movimiento subversivo, así como lo escuchan. Un movimiento que por debajo de cavernas, de cuevas, de aldeas, de oscuridad, se estaban amotinando para ellos poder derrocar a Roma. Estas personas eran violentas y eran extremas, y todo lo hacían en su buena intención, guardar las cosas de Dios. Asesinaron a muchas personas. En medio de eso, el lema de ellos era: los fariseos y los saduceos son las prostitutas de Roma. Consideraban a los fariseos y los saduceos como los títeres de Roma. Y tenían razón.
pero su manera y su enfoque de dar libertad no era la adecuada. Tenían un arma, una daga, que era indetectable, una pequeña espada pequeña que en la antigüedad tenía el nombre de sícar, y de ahí se llamó lo que se conoce como sicarios. Estos celotes eran expertos asesinos y podían matar y asesinaron a muchos soldados y a muchas personas que servían a Roma. ¿Y qué creen ustedes? Que en medio de todo eso, de los 12, Jesús escogió a un celote. La Biblia lo registra en Lucas 6:15. Este celote se llamaba Simón el celote. Este Simón el celote tenía una esperanza viva por Jesús, creyendo de que su poder, su habilidad, su empatía con la gente podía hacer derrocar a Roma. Y el Señor Jesús quería enseñarle a Simón que las cosas no son por medios naturales, sino por medio de otra clase de celo. Acabamos de leer que nuestro Dios es un Dios celoso. Él no tiene empatía ni con la violencia, no tiene empatía ni con la guerra, no tiene empatía con la muerte, no tiene empatía con el odio. Es todo lo contrario. El hecho de que el Señor haya escogido a Simón el celote nos da un enfoque a qué vino Él. Jesús vino a hacer guerra. Jesús vino a hacer batalla. Jesús vino a mover todo el sistema espiritual, social, económico, cultural del pecador de Israel. Y no solamente de ellos, sino aún de nuestras propias vidas. Cada vez que Jesús hablaba, se enfatizaba a los fariseos y a los saduceos como hipócritas y le decía pared blanqueada. Eso lo podemos leer en Mateo 23:27. Y a Herodes, el rey, le decía, díganle a aquella zorra. Lucas 13:32. Cuando dice zorra, estaba hablando de la manera de carácter, de temperamento, cómo era Herodes. Era déspota. Era un hombre astuto y sucio y sagaz. Jesús vino a dar una revolución a todo el mundo, pero una revolución no política, no cultural, no social, sino espiritual. Vino a traer el verdadero celo, lo que Israel había perdido y lo que los celotes querían recuperar, el celo por Dios. La sociología da algunas pautas. Hay un sociólogo aquí que tengo llamado Max Weber que dice que toda persona o todo grupo social tendrá un enemigo. Y si tiene un enemigo, es necesario que lo tenga para saber de qué clase de identidad y misión tiene ese grupo. Es decir, que toda persona natural tendrá un enemigo oculto o un enemigo declarado. ¿Para qué? ¿Para qué conviene ese enemigo? Para saber la identidad propia y la misión que quieres. Pero Jesús, Él mismo escogió a sus enemigos. Él antes de que le dijeran o quién era los que Él iba a buscar o a alguien a hacerle guerra, Él los escogió. Escogió al pecado, al diablo, al mundo, al sistema y a todo lo declaró su enemigo. Algo había en Jesús y algo había en su ser, en su corazón, que por más de 200 años guardó silencio. Sofonías dice, callará de amor. O sea que Dios escogió un silencio y en medio de lo peor y en medio de la más vasta debacle del sistema de Israel y del mundo en ese momento, Dios guarda silencio. ¿Por qué? Por amor. Él quería demostrar al final quién era Él. Y en medio de todo, nace un niño en Belén. Un niño diferente. Un niño que venía a traer
justicia, paz y verdadero poder de Dios. Jesús de Nazaret nació. ¿Qué es tener celo de Dios? Tener celo de Dios no es asesinar, como algunas personas piensan. Tener celo de Dios no es tener envidia si a alguien le va bien. Tener celo de Dios es que tu espíritu no puede soportar a un niño hambriento, a un anciano en el piso, andrajoso, y tú pasar por el lado y no sentir algo. La Escritura dice en Lamentaciones, el capítulo 2, verso 19, dice que veían a los niños padecer de hambre y su corazón, el de Jeremías, se derretía como cera. Tener celo de Dios es ver tantas injusticias, tantas muertes, tantas violaciones, tantos infortunios que ha vivido el ser humano en la televisión, aún en nuestra propia vida, en nuestra familia, aún en el vecino. Y siente uno que hay tanto que hacer para tanta maldad. Y uno dice, ¿dónde está Dios? Dios, ¿dónde estás tú en medio de tantas circunstancias? Tengo tanto celo de Dios que no sé si ir al político, al alcalde, al gobernador, si hacer una tutela, no sé, porque lo que genera es en mí una desesperación por querer hacer algo por el indefenso. Pero la Escritura nos dice que los que han nacido en el reino de Dios son violentos. Todo aquel que nace en el reino de Dios es violento. Pero ¿qué clase de violencia es la que Jesús nos impulsa a hacer? En medio de estas enseñanzas es lo que queremos impartirte. La respuesta del mundo eres tú. El mundo tiene que entender que a través de ti hay celo de Dios todavía por la injusticia, por la persona que está pasando hambre. Y la respuesta de todos ellos es la iglesia, eres tú. ¿Qué sientes cuando hay tanta muerte? Cuando hay tanta devastación, cuando hay huracanes? Es verdad, no puedes detener un huracán. Yo tampoco. Los techos vuelan, muertos, avalanchas, volcanes que están en punto de hacer erupción. Y uno quisiera tener todo eso como a la mano, como de tener, ayudar. Pero hermano, la respuesta de todo no está en la violencia, está en producir un celo de Dios en medio de la oración. Yo te invito a que en este momento tú reflexiones cómo está nuestro celo. Este celo te debe llevar a ti a ser mejor, piadoso, y a tener al alma necesitada una esperanza de un Dios que todavía vive. Eterno Dios, en este momento te pedimos que nos asistas y que nos ayudes para que tú, oh Dios, nos puedas brindar una salida en medio de tanto caos. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.